Una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero responder un momento a una pregunta que me hicieron que tiene que ver con cómo entender o crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y como dice este título, lo único que nosotros necesitamos para crecer en nuestro estudio en la palabra de Dios, en nuestro estudio devocional, en nuestro estudio cuando vamos a querer conocer más de la palabra de Dios, qué significa esto, qué significa lo otro, lo único que necesitamos para entender en sí la palabra de Dios es el Espíritu Santo. No necesitamos más nada que primordialmente el Espíritu Santo. Alguien puede tener una biblioteca de libros en la cabeza, alguien puede tener la mejor versión de la Biblia, puede tener 50 Biblias si quiere, 180 Biblias de estudio, pero si no tiene el Espíritu Santo, nunca va a entender la palabra de Dios y va a hacer problemas por todos lados. Es decir, va a haber problemas de que no va a entender esto o lo otro, o va a querer ir más allá de lo que dice la Biblia, y al final eso no sirve, porque dice la palabra de Dios claramente que el cristiano verdadero que ha nacido nuevo, y que si ha nacido nuevo obviamente es una obra de regeneración del Espíritu Santo en el corazón de nosotros. Dice la palabra en Efesios capítulo 1 que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y Jesús hizo una promesa en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No dice aquí que Jesús iba a enviar una biblioteca de libros o la mejor versión o el mejor diccionario de hebreo o lo que sea. Todo eso es fuera de las escrituras. Eso puede ser todo muy intelectual y es bueno, muchos lo hacen, muchos van a los seminarios y obviamente no está mal eso, pero bíblicamente tenemos que hablar bíblicamente. Todos tenemos una Biblia, cada uno en su casa, y debemos someternos a lo que Dios ha revelado en su palabra, independientemente de que haya cosas difíciles que de repente no entendamos, porque hay ciertas palabras en la Biblia que de repente queremos saber cuál es el hebreo, la palabra hebrea para esa palabra, que al final no es relevante. Lo importante es que para entender que es crecer en el conocimiento de Cristo, de Dios y de lo que es en sí toda la palabra de Dios, es necesario tener el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible crecer. Intelectualmente hay muchas personas que crecen humanamente, y esa sabiduría humana, terrenal, crecen y podrían saber mucho de Biblia, pero al final, si no tienen el Espíritu Santo, ni siquiera son salvos. Incluso hay muchos ateos que saben mucho de Biblia, pero no tienen el Espíritu Santo. Así que no es porque sí que la palabra es claro que solamente necesitamos el Espíritu de Dios para comprender la palabra de Dios. Imagínense en el tiempo de los apóstoles. Allí no había seminarios teológicos, no había bibliotecas, no había librerías cristianas. No existía eso. Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y el Espíritu Santo me glorificará. El Espíritu Santo siempre nos apunta a Cristo. Cristo es el centro, nuestro Señor Jesús. Siempre el Espíritu Santo va a glorificar al Señor Jesús, va a apuntar al Señor Jesús, no a nosotros mismos. Así que podemos ser de repente hay muchos que son muy intelectuales humanamente hablando, pero se jactan a sí mismos de que saben mucho, y la pregunta es si tienen el Espíritu Santo o no, si pueden hablar bajo la guía del Espíritu Santo, porque pueden hablar en un conocimiento intelectual, pueden ser muy buenos hablando intelectualmente, pero si no tienen el Espíritu Santo, de nada sirve.
Entonces, vamos a ver aquí que tenemos Juan 16:13 en adelante. Es una promesa que el Señor Jesús hizo antes de que Él suba a la diestra de Dios Padre. Eso vemos en el principio del libro de los Hechos. Vamos a ver, tengo aquí otra palabra de Dios en primera de Juan, en relación a Juan 16, primera de Juan 2:27. Dice, pero la unción, el Espíritu Santo, la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. Dice, permanece. Efesios 1 dice que Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu. Así que el Espíritu Santo permanece en nosotros. No es que hoy está y mañana no. No. El Espíritu Santo ya vive en nosotros. En todo cristiano verdadero que ha nacido de nuevo, que el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural del Espíritu Santo obrando desde un principio en nuestros corazones. Es una obra de Dios por medio de su Santo Espíritu. Nos regenera a nosotros el Espíritu Santo, no nosotros mismos por algo intelectual o meramente natural. No, es una obra del Espíritu Santo. Entonces, vosotros recibisteis de Él este Espíritu Santo que permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Obviamente nosotros debemos de someternos en el sentido de esos llamados que tienen, por ejemplo, los pastores, los maestros. Aprendemos de ellos. Ellos tienen un don especial de parte de Dios. Aquellos verdaderos pastores, verdaderos maestros, y también los evangelistas. Así que siempre dentro de la Iglesia de Cristo van a haber cristianos con más conocimiento y otros con menos conocimiento. Pero la idea es crecer todos juntos en el conocimiento de Cristo, de Dios, de su palabra. Entonces aquí el punto es que el Espíritu Santo, es necesario el Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios, para crecer en nuestro estudio en la palabra de Dios. También tenemos aquí Colosenses 1 dice, Colosenses 1:9 dice también aquí Pablo que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta palabra espiritual es importante porque fíjese lo que dice. Aquí es importante esta palabra. En 1 Corintios capítulo 2, la palabra aquí es poderosa y claro, que sin el Espíritu Santo de nada sirve la sabiduría meramente humana. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2 de 1 Corintios, verso 6 dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces aquí dice verso 9, dice antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí está, verso 10, atención aquí. Verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, la pregunta, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Sentido común la pregunta del apóstol Pablo. Fíjese lo que dice aquí en adelante. Fíjese aquí, voy a enfatizar esto. Así tampoco nadie, dice Pablo, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino
el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, porque tenemos muchos intelectuales, incluso dentro de la iglesia, que son y están enseñando incluso la palabra de Dios, pero lo están haciendo meramente con sabiduría humana, como dice aquí Pablo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que, y aquí verso 14 es importante, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Así que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado a nadie. Así que el punto es entender que necesitamos únicamente, principalmente, el Espíritu Santo para crecer en nuestro estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Muchos también citan, le quería compartir esto, 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, la escritura, la palabra de Dios. Así que con una sola Biblia que tengamos, si el Espíritu Santo está en nosotros, eso alcanza y sobra para que nosotros crezcamos en nuestro estudio de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que no necesitamos, si alguien no tiene que sentirse mal, si no tiene 50 Biblias en su casa, si no tiene una biblioteca, no, usted solamente necesita el Espíritu Santo. Así que intelectualmente hay muchos, incluso cristianos, que son más intelectuales, humanamente hablando, que espirituales. Son más humanos, carnales, en su sabiduría humana, que espirituales. Porque quizás no tengan al Espíritu Santo, o quizás sí, pero son más, humanamente hablando, son más de esas personas intelectuales del mundo. Aquí 2 Timoteo 4:12. Esto es importante porque esto muchos citan. 2 Timoteo 4:12 al 14 dice, perdona aquí que la luz, trae cuando vengas el capote, la capa que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros mayormente los pergaminos. Y muchos citan esto, pero esto simplemente es algo personal del apóstol Pablo. Solamente tenemos esta escritura. No vemos en ninguna parte del Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo, no vemos en ninguna parte que Pablo mande a que los cristianos, por ejemplo, tengan 50 millones de libros o no sé cuántas Biblias. Eso es algo personal. Solamente se necesita el Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y crecer en nuestro estudio de la Biblia. Así que estos libros y escritos que habla 2 Timoteo 4:12 eran hojas de piel especialmente preparadas para escribir. La solicitud de Pablo de los libros y pergaminos sugiere que valoraba la lectura y el estudio. Incluso estaba encarcelado Pablo. Esto también puede ilustrar la importancia que le daba a la enseñanza Pablo, y principalmente, porque este es el punto, la transmisión de la palabra de Dios. Entonces, no hay ningún mandato explícito del apóstol Pablo en las escrituras donde Pablo instruya a alguien a hacer lo mismo que él pidió en 2 Timoteo 4:12. No hay en ninguna parte un mandato
de Pablo que los demás cristianos hagan lo mismo. No. Entonces Pablo le da la importancia a la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, para crecer en la palabra de Dios, y habla, como vimos en 1 Corintios capítulo 2, que se necesita obviamente el Espíritu Santo. Dice, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:15, Pablo exhorta a Timoteo a estudiar diligentemente la palabra de Dios, no una biblioteca o libros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En Colosenses 4:16 también Pablo anima y dice la palabra de Dios a que los demás se enfoquen en la palabra de Dios. La importancia de Pablo, que Pablo daba a la enseñanza, la lectura y al estudio, y el estudio de las escrituras, de las sagradas escrituras. Así que lo de la capa de 2 Timoteo 4:12, eso significa que esa capa, esos libros y pergaminos a Timoteo, fue una necesidad personal en ese momento del apóstol Pablo. La enseñanza más amplia de Pablo se centra en el estudio y aplicación diligente de la palabra de Dios, y para eso necesitamos el Espíritu Santo. Así de simple es la palabra de Dios. Así que quería compartir esto con ustedes. Comparta este video, comente y dale me gusta. Saludos.